Ok, vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Estamos llevando, hermano, un estudio acerca de la doctrina de Cristo. ¿En qué consiste la doctrina de Cristo? El fin de semana pasado estábamos hablando acerca de la doctrina de Cristo que consistía en el arrepentimiento. Ahora, hermano, vamos a hablar de la doctrina de Cristo que consiste en la fe en Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos ahí, mis amados hermanos? Amén. Así como estamos, leámoslos todos. Me ayuda a leer la palabra de Dios. Amén. Leemos la palabra en nombre de nuestro Señor y Salvador. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe. ¿En quién, hermano? En Dios. Y de eso vamos a hablar. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por la oportunidad, por el privilegio que nos da de poder compartir. Que Espíritu Santo pueda enseñarnos y que podamos entender y comprender en qué consiste esa fe salvadora, esa fe buena que nos ayuda a caminar en obediencia delante de nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, dice en Hebreos, lo tenemos ahí, hermano. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos habíamos dicho la predicación pasada, que son cosas básicas que nosotros tenemos que saber como creyentes. Rudimento no es algo viejo, rudimento es algo básico que usted y yo debemos de saber. Y dentro de lo básico que debemos de saber, hermano, de la doctrina de Cristo, es que primeramente usted y yo debemos de arrepentirnos. Hablábamos ya a profundidad en la predicación pasada acerca del arrepentimiento. Si usted quiere escuchar esa predicación, pues la tenemos nosotros, mis amados hermanos, en la página de Facebook del Tabernáculo, ¿verdad? Casa de Israel. Usted puede entrar en Facebook y puede escuchar la predicación, y está como título la doctrina de Cristo y el arrepentimiento, para que vayamos agarrando la sintonía de lo que vamos a estar enseñando. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la fe en Dios. ¿En qué momento, hermano, se manifiesta la fe en Dios? ¿O qué es fe? Muchas veces nosotros, tenemos un concepto de fe en la palabra de Dios, pero también de donde viene la palabra fe, mis amados hermanos, tiene otros sinónimos, ¿verdad? En el cual usted y yo podemos entenderla. Dice acá, mis amados hermanos, vayamos en el 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y eso es lo que nos corresponde, la fe en Dios. Mis amados hermanos, en la palabra de nuestro Señor encontramos unos tipos de fe, y eso es lo que vamos a diferenciar unas fe que aparecen ahí de la fe que nosotros tenemos que ir practicando. Quiero que vaya conmigo al libro de Números 35:30. Números 35:30. Vamos al libro de Números 35:30. Números 35:30. Cuando ya lo tenga, me dice un fuerte amén, hermano. Amén. Dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí está dando, mis amados hermanos, un mandato, ¿verdad? El Señor, en el cuanto hay un castigo, ¿verdad? Cuando alguien muere,
pero una sola persona no puede dar fe de que esta persona ha matado a otra persona. Vamos a leerlo de nuevo. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. ¿Qué dice? Por dicho de testigos quiere decir que varios, ¿verdad? Mas un solo testigo no hará fe en contra de la persona para que muera. Este tipo de fe que habla este pasaje no está hablando de una fe salvadora, sino que está hablando de una fe de dar testimonio o de dar cuenta. Yo doy fe de que vi algo, ¿sí? Ese es un tipo de fe que aparece en la palabra de Dios. Vamos a diferenciar esos tipos de fe. No sé si me va comprendiendo, hermano. Yo doy fe de que vi al niño corriendo ahí. No es una fe salvadora, sino que es una fe de que usted atestigua que vio a alguien o que vio un suceso que pasó, ¿verdad? Eso es como un testimonio, ¿verdad? De dar una cuenta de lo que pasó. Ese es un tipo de fe que encontramos en la palabra de Dios. Eso es para no confundirnos. Ahora vamos a Isaías 57:11. Isaías 57:11. Isaías 57:11. Vamos a ver. Isaías 57:11. Cuando ya lo tenga, me dice un fuerte amén. Isaías 57:11. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Mira qué dice la palabra del Señor. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. La fe, mis amados hermanos, que aparece en este texto, vamos a leerlo de nuevo y dice: ¿y de quién te asustaste y temiste y que has faltado a la fe? Cuando habla de esta fe, hermano, habla de una fe que se burla de la fe de una mentira, ¿verdad? O sea que el pasaje, hermano, nos está hablando acá de que esta persona, por no temer a Dios, por no, hermanos, asustarse, dice, te ha faltado o has faltado a la fe y no te has acordado de mí. O sea que se ha burlado. El versículo dice que se ha burlado de la persona, o en este caso de Dios, ¿verdad? Ese es un tipo de fe que aparece también en las escrituras, ¿verdad? De una fe como de burlarse, ¿verdad? Que no se ha acordado de la persona. Ahora bien, vamos a la fe que nos interesa, y la fe, mis amados hermanos, quiero que vaya conmigo a Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Ese nos va a costar un poquito, ¿verdad? Vamos a los profetas menores. Habacuc 2:4. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Mire qué dice la palabra de Dios, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí sí ya estamos hablando de una fe en la cual, mis amados hermanos, Dios nos quiere enseñar algo particular, no como las dos fe que vimos anteriormente, sino que esta fe, mis amados hermanos, nos habla acerca de una fe en la cual usted y yo debemos de tener fidelidad.
Porque la palabra fe, hermano, viene de la palabra fidelidad, lealtad, firmeza o seguridad. Cuando la palabra de Dios me habla y dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fidelidad vivirá, por su lealtad vivirá, o por su seguridad o por su firmeza vivirá. Este mismo pasaje, hermano, es el pasaje que encontramos allá en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Capítulo 1, versículo 17. Romanos 1:17. ¿Lo tenemos ahí, mis amados hermanos? Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis amados hermanos, cuando nos habla de esta fe, usted ponga en mente, hermano, que usted y yo, cuando viene esa palabra fe, usted y yo debemos de pensar en fidelidad. La fidelidad. Cuando viene esa palabra, hermano, y podemos leerlo de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad. ¿Y para qué? Y para fidelidad. Como está escrito: mas el justo por la fidelidad vivirá. Entonces, hermano, cuando hablamos de una fe en Dios, yo estoy hablando de una fidelidad para Dios. Una seguridad que tengo, una firmeza, una lealtad que tengo para Dios. Entonces, mis amados hermanos, uno puede decir: no, pero que fe quiere decir creer. Correcto. Pero el Señor no se queda solo con creer. El Señor va más allá de la letra que aparece fe. Y Él anhela que su pueblo seamos fieles. ¿Amén o no amén? Así como nosotros somos buenos, hermanos, para pedirle que Él sea fiel, porque ¿cuánto le pedimos que el Señor sea fiel? Señor, sé fiel. Y el Señor dice la palabra que Él permanece fiel. Él no va, mis amados hermanos, a cambiar. Él lo que ha prometido, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Ahora bien, ya no hablemos de Dios, ahora hablemos de nosotros. Si Él ha prometido permanecer fiel, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser fieles también a Él. ¿Por qué? Porque no podemos, hermano, o el pacto que Dios ha hecho, ese nuevo pacto, o ese pacto restaurado que Dios ha hecho, no podemos romperlo. Cuando una persona se casa, ¿verdad? Una de las partes se habla y se dice que tanto como el uno y el otro deben de ser fieles, ¿sí? Pero cuando una de las partes es infiel, ¿qué pasa con ese compromiso? El compromiso se rompió, porque una persona no cumplió con lo pactado, ¿sí? Porque no permaneció en fidelidad. Quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 8. ¿Cuál fue el problema que pasó, hermanos, en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel? Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante.
¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Mire qué dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron, ¿en qué dice? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué se desentendió de ellos? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? ¿Por qué se desentendió de ellos? Porque no permanecieron en el pacto. Hubo una infidelidad porque Dios había dado, ¿verdad?, estatutos, ordenanzas para que el pueblo caminase, viviese. Amén. Pero, ¿qué pasó? Ellos no permanecieron en el pacto y él se desentendió. O sea que el pacto se rompió. Igual lo que pasa con los esposos, ¿verdad? Si una de las partes es infiel, el pacto se rompió. Ahora bien, nosotros somos llamados, hermano, la esposa del Cordero, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo debe de permanecer la esposa? En este caso estamos ahorita como esperando al esposo. ¿Sí? ¿O no? Estamos esperando al esposo. Y la novia va a andar adulterando con otros. Mientras el esposo viene, la novia puede adulterar con otros o fornicar con otros. ¿Cómo debe de permanecer? Fiel. Entonces nosotros como la novia, y vamos a ser más adelante la esposa, debemos de permanecer en fidelidad. Y es ahí, hermanos, donde viene la palabra fe. La palabra fe, mis amados hermanos, la hemos dejado muy pequeño el significado. Solamente creer. No. La fe viene, como le repetía, de la palabra fidelidad o lealtad. Amén. Y ahí viene esa palabra. De lealtad, de fidelidad. Entonces, hermano, la doctrina de Cristo me enseña, número uno, a arrepentirme, y la doctrina de Cristo me enseña, segundo, a ser fiel a Dios, a ser leal con Dios. Ahora bien, ¿cuándo yo soy infiel? ¿Cuándo creemos que somos infieles, hermano? ¿No se ha hecho no se ha hecho? No decimos nosotros, no, es que yo vengo a la iglesia, no es que yo leo la palabra, no es que yo predico, no es que yo hago milagros, no es que yo sirvo al Señor. De eso no se trata la fidelidad de Dios. Yo ofrendo, pastor. No, de eso no se trata la fidelidad de Dios. Por eso es que vayamos a este texto, ya lo hemos visto, pero lo vamos a retomar de nuevo para que veamos, hermano, qué es lo que Él quiere de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermano? Mire qué dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de su Padre. Y mire aquel que
que sirve y todo. Mire, 22, vamos al 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque yo puedo estar predicando, yo puedo echar fuera demonios, yo puedo hacer milagros, pero si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, de nada me sirve. ¿Qué les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando la palabra aquí, hacedores de maldad, es, y si lo podemos buscar más a profundidad, usted lo puede buscar más a profundidad, cuando encontramos la palabra maldad, son aquellas personas que están sin ley. Una persona que está en maldad es una persona que está sin ley. En este caso, ¿a qué ley cree que se refiere nuestro Padre Celestial? A la ley que Él ordenó en sus mandamientos. Aquel que es un hacedor de maldad es aquel que está sin ley. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, porque cuando estamos sin ley estamos siendo pecadores. Aquel que peca es aquel que infringe la ley de Dios. Vamos a ponerle texto para nuestros hermanos que nos están viendo también. Quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, allá casi por Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Espero que vayamos comprendiendo y entendiendo, hermano, lo que el Señor nos está revelando cuando nosotros hablamos de la fe en Dios. Ok, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, hermano, ¿cómo sé yo que no estoy siendo fiel a Dios cuando yo soy un hacedor de maldad? Y como yo soy un hacedor de maldad, y hemos dicho que el ser un hacedor de maldad es aquel que vive sin ley, que no tiene ley. En este caso, hermano, cuando yo infrinjo la ley de Dios, yo estoy cometiendo pecado, y si cometo pecado, yo estoy siendo infiel. No sé si me comprende lo que le he estado queriendo decir. ¿Se entiende, hermano? Amén. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros, hermano, serle fiel o leal a Dios si estamos infringiendo la ley de Dios? Entonces, como nosotros, como el pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, Dios nos pide que podamos ser obedientes, porque la obediencia va pegada a la fe. Quiero que vaya conmigo a Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Obediencia y fidelidad. Van agarraditas de la mano, hermano. Si yo soy obediente,
yo soy fiel. Amén. El esposo y la esposa cuando se casan son obedientes a ese pacto que hicieron de permanecer en fidelidad. Nosotros como la novia, ¿verdad?, del Cordero, tenemos que permanecer en obediencia y en fidelidad. ¿A qué? A ese nuevo pacto que Él vino a hacer. Porque si no permanecemos en su fidelidad y en obediencia, ¿qué va a hacer el Señor? Se va a desentender, así como se desentendió con el pueblo allá en el desierto. Si nosotros no permanecemos, Él se va a desentender de nosotros. Ok, pastor, pero me puede decir, pastor, pero mire, fíjese que el problema es que dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. ¿Sí? Todos somos pecadores. Y sí, correcto, la palabra de Dios que dice que todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, me puede decir, entonces se va a desentender Dios de nosotros porque no hay nadie que haga lo bueno. Pero sabe, hay algo bien importante, hermano. Y es que Dios nos ha dejado un don o nos ha dado algo bien importante. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién, hermano? El Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, es el que nos va a guiar a nosotros ¿a qué? A obedecerle. Pero es algo bien importante. O si yo sigo viviendo en la carne, no voy a obedecer al Espíritu. Si yo vivo en el Espíritu, voy a obedecer a Dios. Pero si yo vivo en la carne, no voy a obedecer a Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne? Si yo estoy viviendo en el Espíritu, yo voy a buscarle serle fiel o tener fe. Pero si yo, hermano, vivo en la carne, ¿qué va a pasar, hermano? Voy a ser infiel. Es así de sencillo, hermano. No hay donde complicarse. Vamos más adelante porque el tiempo ya se nos está cortando. Vamos a Romanos 8:7. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Amén, hermano. Mire qué dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué, hermano? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Mire qué sencillo, hermano. No hay donde complicarse. Por cuanto los designios de la carne es enemistad, dice, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo vivo en la carne y no vivo obedeciendo, no puedo agradar a Dios. Y acuérdese que es importante hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, yo estoy agradando a Dios. Y cierro con este pasaje. Vamos a Hebreos capítulo 11. Cierro ya con este pasaje. Hebreos 11:6. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Mire qué dice. Se lo vamos a leer poniéndole la fidelidad. Amén. Mire qué dice. Pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Dice, pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios.
¿Cuánto queremos agradar a Dios en esta tarde, mis amados hermanos, en este día? ¿Cuánto queremos agradar a Dios? Tenemos que permanecer fieles, hermano. La misma palabra lo dice. No hay, hermano, donde usted y yo nos podamos perder. Pero sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermano, que usted y yo podamos permanecer fiel a Dios, mis amados hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando yo soy fiel, cuando yo estoy siendo fiel a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, ¿qué pasa, hermano? Yo estoy agradando a Dios y yo estoy creyéndole a Dios. O sea, imagínense que yo soy infiel y le creo a Dios. ¿Concuerda eso, hermano? No pega. Porque nosotros podemos decir de palabras. Yo puedo decir de palabra, yo creo en el Señor. Los demonios también creen. ¿Se van a salvar los demonios, hermano? ¿Ah? ¿Se van a salvar los demonios? No, pero creen, hermano. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia del demonio que cree y nosotros que creemos? La fidelidad. La fidelidad. Eso es lo que hace la diferencia. No hay, hermanos, otra opción. No hay otra opción. La fidelidad, hermano, es la que hace la diferencia. Los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos también. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La fidelidad, la fe en Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. En nuestra vida. Porque nuestra vida muchas veces no tiene sentido, estamos como desanimados, estamos como apagados. ¿Por qué pasa eso? Porque no vivimos la fidelidad de Dios. Si viviésemos la fidelidad de Dios, hermano, no, hombre, nosotros estuviéramos contentos, alegres, gozosos, en libertad para con Dios. ¿Por qué muchas personas dicen, ay no, Señor, yo no quiero que vengas todavía? Porque anda en pecado, porque no anda fiel en Dios. Ay, el Apocalipsis ni lo quiero leer. ¿Por qué? Me da miedo. ¿Por qué? Porque anda en pecado. ¿Qué relación tiene las tinieblas con la luz? La luz vino al mundo para que nuestras obras malas fueran manifestadas, para que nos apartásemos de las tinieblas, de esas obras malas. Para eso Dios dejó obras buenas. Dice en Efesios 2:10 que Dios preparó obras buenas para que de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras buenas? Lo que Dios estipuló allá en Éxodo 20. Los mandamientos son obras buenas. Eso es lo que estipuló. Alguno me puede decir, no, pero es que eso ya no. Entonces estamos en contra de las obras buenas de Dios. Mis amados hermanos, ¿en qué consiste la fe en Dios? En su fidelidad, en su lealtad. Punto número 1, la doctrina de Cristo tiene que ver con el arrepentimiento. Número 2, la doctrina de Cristo tiene que ver con la fidelidad para con Dios. Mis amados hermanos, tenemos que perseverar. Hay que perseverar. La palabra nos habla de perseverar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Perseverar. No debemos de desmayar. No debemos de dejarnos porque otros lo hacen, yo lo voy a hacer. No, perseveremos. Dios va a obrar y Dios va a bendecir la fidelidad que usted y yo tengamos a sus mandamientos, a su palabra y a qué, a la obediencia en él. Y mis amados hermanos, la perseverancia que usted y yo demostremos delante de nuestro Padre Celestial. Regale una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a orar a nuestro Señor.
Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos por esta tarde. Gracias, Señor, porque se ha manifestado, Señor, a través de su doctrina, la fidelidad a Dios. Esa fidelidad, Padre Celestial, que muchas veces la hemos confundido solamente con creer. Esa fe que la hemos confundido solamente con confiar. No solamente es confiar, no solamente es creer, sino también es tener la certeza, la lealtad, la firmeza, la seguridad y ante todo la fidelidad para con Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por mi vida también, para que podamos perseverar en su fidelidad, para que podamos permanecer en su fidelidad, para que podamos honrar ese pacto nuevo, ese pacto restaurado que Dios vino a hacer, que nuestro Padre vino a hacer para con la humanidad. Porque Él ya se había desentendido de su pueblo, mas ahora viene a recoger a su pueblo nuevamente. Él viene a los lugares de donde sean esparcidos y ahí los va a recoger. Porque Él conoce y sabe los corazones de aquellos que están perseverando en permanecer fieles, en querer agradarle, en querer hacer su voluntad. Gracias, bendito Dios. Oro por las personas, Señor, que todavía no te conocen. Si usted todavía no ha conocido al Señor, si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, es momento que lo haga. Es momento que lo haga. Para poder agradar a Dios debemos de permanecer en fidelidad. No podemos estar en luz y en tinieblas. No, tenemos que estar o en luz. Y esa es la oportunidad que Dios nos da para agradarle a Él. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Agradecidos estamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y que Dios pueda seguir fortaleciendo sus vidas, ¿verdad? Y en sus hogares. Que Dios me le bendiga.